Bueno, hola a todos de vuelta, bienvenidos a la segunda clase de Stata y quería empezar mostrándoles qué hacer para cuando nosotros queremos salir del programa, grabar la base de datos o que quede guardado lo que hicimos, digamos. Si uno venía trabajando, uno puede cliquear acá y grabar todos los cambios que hizo o cerrar el programa y nos va a dar la opción también de guardar. Pero en general no es muy recomendable guardar si uno hizo cambios en la base de datos, sino que siempre es bueno tener, o al menos tener una versión de la base que esté limpia, digamos, que esté igual que nosotros la bajamos. Y en cambio, lo que podemos hacer es ir guardando todo lo que hacemos, todos los comandos, especialmente todos los comandos que modifican la base de datos, que vamos a ver en otras clases. De otra manera en los archivos do. Como yo les mostré, yo voy trabajando siempre en un archivo do. Ustedes si quieren hacer uno, lo que pueden hacer es cliquear este botón, el New Do File Editor, y se les va a abrir una ventanita así, donde ustedes pueden ir copiando todos los comandos que yo les muestro. Por ejemplo, si ustedes escriben tab occupation, lo pueden ir copiando acá, les queda. Y además de quedarles, si ustedes vayan guardando acá todo lo que hacen en un do, que es un archivo de formato stata. Y si aprietan acá, o sea, seleccionan y aprietan, vieron que ahí se hizo el comando que yo pedí. Por ejemplo, si pido tab occupation married y cliqueo, ahí se ejecuta el comando. Esa es una forma de usar los archivos do. Otra forma de usar los archivos do es cliquear File, Do, lo buscamos y lo cliqueamos. Si ustedes lo usan desde acá, la diferencia es que el archivo se corre entero y nos hace todo lo que esté en ese archivo do, lo ejecuta inmediatamente. Eso es si ustedes ya tienen algo que trabajaron, una serie de modificaciones, creación de variables que quieren ejecutar y ponerse a trabajar, lo pueden guardar de esa manera. Son distintas formas de trabajar que sirven según lo que necesitemos. Bueno, ya avanzando un poco más, esta clase les quería mostrar una primera introducción a la estadística descriptiva, o sea, cómo calcular promedios, desvíos estándar de variables y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, si queremos hacer eso, es elegir alguna variable que sea cuantitativa, porque hasta ahora las variables que yo les mostré son todas ordinales o nominales, digamos. Entonces lo que yo hice fue buscar en esta base de datos a ver qué variables había. Entonces me puse a leer acá y vi que una de las variables muy interesante es hourly wage, o sea, el salario por hora. Entonces, si nosotros venimos a Data Editor Browse, la podemos mirar un poco. La tenemos acá y acá está la variable para cada caso, por ejemplo. Y si ponemos tab wage, o sea, nos haría una tabla del salario, pero ven que es muy complicado esto leerlo en formato tabla porque es una variable cuantitativa, o sea, nosotros vamos a necesitar esto en promedios, ¿no? Lo que podemos hacer también, bueno, cuando les pasa eso aprieten teclas y se les va a ir para abajo. Entonces, para calcular promedios y otras medidas de tendencia central y estadístico descriptivo, lo que hacen es venir acá y acá. Bueno, acá tienen la opción de calcular promedios, pero ven a Summary Statistics, que son, bueno, para hacer los estadísticos resumen, y ponemos una variable, wage, y podemos, acá tenemos una serie de opciones, pero vamos a dejarla así, y vamos a poner OK, a ver qué pasa. Y acá apareció Summarized Wage, o sea, los estadísticos resumen de wage, o sea que nos dice, tiene 2.200 casos, el promedio, o sea, el salario por hora promedio es $7,76 y tiene un desvío estándar de 5,7, y bueno, acá está el mínimo y el máximo. Vamos a ver qué otras opciones tiene este comando, ¿no?
Entonces acá tenemos los estadísticos descriptivos de la variable de ingresos de salario por hora, pero también podemos volver al mismo lugar, acá, Summary Statistics, y poner que nos muestre más estadísticos. Por ejemplo, ven que es el mismo comando, pero dice coma, detail, o sea, la opción que usa es detail, y nos da un poco más de información, como algunos percentiles, la mediana, percentil 75, 90, 95, 99, nos da la varianza, la inclinación y la kurtosis de esta variable también. Pero, digamos, otra de las cosas que podemos hacer, también hay otra opción que es min wage, y acá directamente nos estima el promedio y el error estándar de esta variable. Esto se hace, si ustedes lo quieren hacer, esa es la forma de hacerlo, digamos, por la interfaz. También otra opción muy importante es la que vamos a ver ahora, es Tabstat, que se hace así, digamos, con otras tablas y con la tabla de estadísticos resumen, en donde ustedes lo que hacen es elegir una variable, wage, o sea, la podemos cliquear y buscar acá. Bueno, me apareció 2 veces. Y acá vamos cliqueando y elegimos qué estadísticos queremos que nos informe. Bueno, pongámosle la media, por más que ya sepamos el promedio. Podemos pedir alguno que no haya estado antes, la varianza, si nos interesa, y vamos cliqueando y podemos pedir todos los que queramos, ¿no? Probemos, bueno, la mediana. Y a ver si está el coeficiente de variación, que no lo teníamos antes. Y ponemos OK, y acá nos da la tabla con todos los estadísticos que nosotros le habíamos pedido. Ven que es tabstat wage, el comando, coma, y acá entre paréntesis nosotros podemos pedirle todos los estadísticos que queríamos. Supongamos que queremos sacar el promedio, queremos solo saber la mediana, nos interesa la mediana de esta variable. Lo que hacemos es ahí, y nos dice que el porcentaje 50, o sea la mediana, está en 6,2 dólares por hora, ¿no? Otra función, bueno, Stata tiene un montón de funciones gráficas, aunque digamos no es el mejor software para hacer gráficos. Otra opción es R, la librería ggplot2, pero bueno, yo igualmente les quería mostrar que tienen acá toda una serie de opciones para hacer montones de gráficos que les pueden llegar a interesar, y si aprietan histogram wage les hace el histograma de la variable. Hay un montón de formas de editarlos, hay todo un editor de gráficos, pero eso no lo quería mostrar mucho ahora. Además de esto, algo muy importante es obviamente no saber solamente el promedio, sino cómo es el promedio para distintas categorías. Entonces, lo que vamos a hacer es, igual que hicimos antes, y nos permite esto agrupar por otra variable, en este caso ocupación. Así podemos ver las diferencias de ingresos de distintas ocupaciones. Bueno, acá también me dijo la varianza, la mediana y todo eso, que no nos interesa mucho ahora, así que las borramos. Vuelvo a correr el comando y acá sí tenemos los promedios de ingresos por hora de distintos tipos de ocupaciones, y fíjense como los profesionales y managers llegan a más de 10 dólares por hora, y las otras ocupaciones, digamos, los vendedores y los empleados administrativos 7 u 8, y ya las ocupaciones más de tipo obrero tienen 7, 5, 3, 4, están un poco por debajo, ¿no? Y otra opción muy interesante también es la tabla flexible, que nos permite hacer cosas como esta, que ahora les voy a mostrar. Por ejemplo,
nos permite armar una tabla bivariada y que el contenido de las celdas sean los promedios de una tercera variable, que es, digamos, algo muy interesante porque nos permite a esto que ya hicimos recién sumarle otra variable. Por ejemplo, si yo hago la tabla que hicimos en la clase pasada, que era ocupación y raza, y yo le pido el promedio, y acá en super row pongo wage, acá en contenidos hay que ponerle wage, acá, esta era, me confundí, no estoy muy acostumbrado a usar la interfaz, siempre uso los comandos, entonces siempre me olvido. Le tenemos que poner que el contenido de las celdas sea el promedio de la variable de ingresos. Y acá funcionó. Vieron que yo me equivoco en este programa, siempre es así, es prueba y error, o sea, le va tirando un error y se fijan qué pasó y lo tienen que arreglar. Y si se fijan acá, cada celda tiene el promedio de salario para cada ocupación según la raza de la encuestada. Entonces podemos ver si hay diferencias y vamos a ver si hay. A ver, acá, bueno, las mujeres negras ganan un poco más, pero acá en las ocupaciones gerenciales ganan bastante menos. En algunas ganan un poco más y en otras ganan un poco menos. Así que bueno, yo diría que con Zoom, y con Tabstat y con las tablas dinámicas ya sería una buena base para poder hacer estadísticos descriptivos de las variables. Así que bueno, vamos a terminar esta clase acá.